Hola a todos, bienvenidos otra vez más aquí al Pensamiento en Llamas con esta nueva sesión que tenemos para ustedes acerca del pensamiento de Wittgenstein. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a revisar qué pensaba Wittgenstein o qué decía con respecto a los fundamentos de las matemáticas. Dicho sea de paso, pues este peculiar periodo del pensamiento intermedio de Wittgenstein es muy importante, pues no porque vamos a ver cómo se empiezan a desenvolver conceptos fundamentales para el segundo Wittgenstein como el de regla, y vamos a analizar también brevemente cómo se puede observar un prototipo de el problema de seguir una regla que se va a manifestar pues como tal ya en el segundo periodo de pensamiento de Wittgenstein. Y también vamos a revisar de paso la crítica que realiza Wittgenstein a los teoremas de incompletitud de Gödel, ¿no? Bueno, entonces hay algo muy importante que comprender cuando pensamos, sobre todo en filosofía de las matemáticas, con respecto a los fundamentos de la misma disciplina. Verán, pues como que es tradicional, por así llamarlo, que en el ámbito filosófico relacionado con la reflexión de los fundamentos de las matemáticas, el debate se decante hacia dos grandes posturas. La primera consiste en tener una postura, vamos a llamarla platonista, con respecto a la naturaleza de las matemáticas, que bueno, esto significa que las personas que adoptan este tipo de postura consideran que, por ejemplo, las matemáticas son universales, que los conceptos abstractos de las matemáticas corresponden a un dominio diferente al de los objetos materiales, al de los objetos empíricos. Entonces, pues digamos que es muy popular pensar de pronto en filosofía de las matemáticas de esta manera, la naturaleza de los fundamentos de las propias matemáticas, de la naturaleza de los números. Y por otro lado, tenemos pues una postura que podemos llamarla como convencionalista, que lo que trata de hacer es decir que pues la naturaleza de las matemáticas no es del todo universal, que la misma naturaleza de las matemáticas no corresponde como a un reino separado de las cosas empíricas, de las cosas que se ven, y que bueno, pues básicamente pues las matemáticas dependen básicamente de un montón de convenciones, de acuerdos, de enseñanzas entre comunidades, y que bueno, pues en esta forma se va desarrollando, por así decirlo, un estándar que tiene que ver con la naturaleza misma de los números. Entonces, en este sentido, podríamos decir nosotros que Wittgenstein, en las observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas y en este periodo intermedio de su pensamiento, él está adoptando una postura convencionalista con respecto a la naturaleza de las matemáticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente lo que va a decir Wittgenstein es que las matemáticas no es una cosa abstracta al final del día, su naturaleza no tiene que ver con objetos abstractos fuera del mundo empírico, fuera del mundo observable, fuera de las prácticas sociales, sino que pues todo lo contrario, el significado sobre todo de las proposiciones matemáticas pues depende al final del día de un conjunto de prácticas sociales, depende de enseñanzas, depende de las mismas prácticas que va adoptando una comunidad con respecto a cómo va a usar los números en prácticas concretas, en prácticas bien establecidas, de tal suerte que la matemática va adquiriendo pues así su propia dimensionalidad y su propio significado, tanto para las personas que usan esas matemáticas como pues para la matemática en sí misma. Y entonces en este sentido pues Wittgenstein con respecto a la matemática es un antiplatonista, porque jamás Wittgenstein va a reconocer pues esta naturaleza pues por completo abstracta, como les mencionaba, por completo fuera del mundo ordinario y cotidiano, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas interesantes que señala Wittgenstein en sus observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas. Para comenzar, y esto es algo muy importante, no solamente con respecto a la discusión de la naturaleza de las matemáticas, sino también con respecto al propio pensamiento de Wittgenstein y su evolución o su desarrollo, es que, por ejemplo, él considera que el significado de las proposiciones matemáticas no es un significado aislado, sino que es un significado que depende de un montón de elementos que están rodeando a la misma proposición. Entonces vamos a explicar esto de una forma muy clara y sencilla. Por ejemplo, pensemos en una proposición matemática como 2 y 2 es 4. Bueno,
Para que esta proposición tenga significado, es decir, para que nos diga algo a nosotros como usuarios de las matemáticas, nosotros debemos conocer el significado de un montón de cosas que están rodeando esa proposición matemática. Por ejemplo, tenemos que saber que, bueno, 1 y 1 es 2, tenemos que saber, por ejemplo, qué significa sumar, qué significa 2, qué significa igual. También tenemos que saber un montón de prácticas en torno a estos números, como por ejemplo la práctica de demostrar números frente a un pizarrón con un profesor. También tenemos que saber usar con sentido a los mismos números matemáticos. Por ejemplo, pues dentro de nuestras prácticas no es significativo representar, no sé, sentimientos con números, y entonces no podrías decir algo tan abstracto con respecto a los sentimientos de una forma matematizable, porque bueno, así son nuestras prácticas. Y en este sentido, si nosotros somos muy observadores con respecto a cómo las matemáticas, los números, las sumas, las restas, van adquiriendo sentido y significado para nosotros, nos daremos cuenta que detrás de todo eso hay un conjunto, no nada más de proposiciones significativas que a su vez le dan significado a esa proposición de 2 y 2 es 4, sino que también hay un conjunto de prácticas que hacen significativo a la utilización de una proposición matemática como esta, de 2 y 2 es 4, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante en términos del desarrollo del pensamiento wittgensteiniano, porque es de esta forma en que nosotros podemos detectar que la idea de utilizar el análisis lógico a nivel metodológico va a desaparecer por completo. ¿Por qué? Bueno, porque bajo la idea del análisis lógico, que por ejemplo ya nosotros ya revisamos en sesiones anteriores de este curso, pues implica que tú puedas descomponer por sus partes a los enunciados, a las proposiciones complejas, etcétera. Y bueno, pues ya en este punto Wittgenstein va a decir que eso no es metodológicamente correcto, porque justo tú te pierdes de toda esa riqueza que está rodeando al significado de una proposición, y sobre todo en matemáticas. Y de esta forma Wittgenstein está rompiendo con pues un enfoque también tradicionalista que existe en matemáticas, de considerar como entidades puramente abstractas a los números, y de considerar que por alguna de alguna forma así como extraña o misteriosa, las matemáticas se encuentran como ocultas en un velo así que está en un plano pues por completo sublime, o en un plano no material, o no en un plano empírico. Aquí lo que va a terminar por decir Wittgenstein es: la matemática al final del día es un lenguaje más, y en este sentido es una herramienta que nosotros usamos en prácticas muy concretas. Entonces, Wittgenstein, en su pensamiento sobre las matemáticas, porque no podemos decir propiamente que sea una filosofía de las matemáticas, más adelante les digo por qué, va a desarrollar y va a dilucidar una noción de demostración muy interesante. Para Wittgenstein, una demostración genuina es aquella que se realiza sobre una proposición concreta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, quisieras demostrar que 2 y 2 es 4, no tendrías tú que irte a un plano tan abstracto en términos wittgensteinianos para demostrar que esa verdad aritmética es el caso, no, sino que más bien, si tú quieres demostrar que 2 y 2 es 4, lo tienes que hacer sobre un caso concreto. Entonces, no sé, podrías considerar que 2 y otras 2 rocas, eso te va a dar 4, y podrías pensar que eso es una demostración, pues en un sentido de esta noción de demostración genuina, pues sí pasaría esa prueba. Entonces, aquí lo importante es que también Wittgenstein está rompiendo con la idea de la demostración en términos generales, en términos universales, y eso también es inédito y también pues profundamente escandaloso para una comunidad de filósofos de las matemáticas que es demasiado platonista. Entonces, por ejemplo, en términos del proyecto logicista de Bertrand Russell, del cual ya hablamos en la primera sesión de este curso, pues es más escandaloso todavía, y a Russell no le va a gustar para nada esta forma de entender la demostración. ¿Por qué? Bueno, pues porque él trae un proyecto de fundamentar a toda la matemática en un sentido universal en la lógica. Y entonces, pues en ese sentido, por ejemplo, Russell
no solamente es un platonista al final del día, también es un universalista. ¿Por qué? Pues porque no acepta que la matemática pueda ser convencional. Y ciertamente esto puede generar otra clase de problemas filosóficos, ¿no? Como la cuestión de si, por ejemplo, no sé si dentro de 100 años cambian las reglas de sumar, 2 y 2 dejaría de ser 4. Por ejemplo, ese tipo de preguntas se disuelven notando, por ejemplo, toda esa complexión que existe a la hora en que tú te implicas en el mundo de las matemáticas dentro de prácticas concretas. Y te darás cuenta que dentro de esas prácticas concretas es donde la naturaleza convencional de las matemáticas se revela y se muestra. Entonces, más adelante también iremos profundizando al respecto. Aquí lo importante y lo interesante es que a partir de este análisis convencionalista de las matemáticas que realiza Wittgenstein, surge de una forma muy clara y concisa la noción de una regla, ¿no? Y sobre todo con la cuestión de seguir reglas. Ahorita vemos cómo surge este tipo de problemáticas o divisiones o de alcances dentro del pensamiento sobre las matemáticas de Wittgenstein, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, cuestionémonos lo siguiente, ¿no? ¿Qué diría una persona cotidiana u ordinaria cuando le cuestiones ¿por qué 2 y 2 es 4? Bueno, pues diría algo así como, mira, es que yo sé que 2 y 2 es 4 porque pues así me lo enseñaron en la escuela. ¿Y qué te enseñaron en la escuela? Pues es que a mí me enseñaron así a sumar. Entonces, básicamente lo que nos estaría diciendo esa persona es que ella sabe que 2 y 2 es 4 porque pues en la escuela le enseñaron a operar con ciertas reglas de la aritmética de tal suerte que 2 y 2 sea 4. Entonces, dentro de los colegios y dentro de ciertas instituciones es cuando empezamos nosotros a percatarnos cómo las reglas tienen un profundo alcance dentro del uso, por ejemplo, de los símbolos aritméticos, dentro del uso de los números y demás, ¿no? Entonces, y fíjense, un gran ejemplo a nivel histórico es simplemente los distintos símbolos o bueno, los distintos lenguajes matemáticos que han existido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, tú comparas el lenguaje matemático de los romanos y es profundamente diferente al de los fenicios y al de los mayas y este tipo de cosas. ¿Y por qué de pronto, más allá de si, por ejemplo, todos entendían por lo mismo qué es el uno o qué era sumar, etcétera? Pregúntate mejor, por ejemplo, qué tipo de usos le estaban dando los fenicios a sus matemáticas, qué diferentes usos les daban los mayas a sus matemáticas, qué diferentes usos les daban los romanos también a sus números, a sus cuestiones aritméticas y demás. Y te darás cuenta cómo que dependiendo de tus prácticas que tú tengas, también tus matemáticas varían bastante. Y en este sentido es cuando tú te das cuenta, como les mencionaba, de esta naturaleza convencional de las matemáticas, pero sobre todo, aquí esto es algo muy importante, tú te das cuenta cómo hay una relación directa entre prácticas y usos de estas operaciones matemáticas dentro de estas prácticas concretas, y sobre todo lo importante es cómo detrás de esos usos está la cuestión de las reglas mismas. Es decir, dentro de tus prácticas, para que tú te puedas insertar dentro de una práctica donde se usan matemáticas, pues tú tienes que aprender a seguir las reglas dentro de las reglas aritméticas o de las reglas de tu sistema matemático para integrarte dentro de esas comunidades y dentro de esas prácticas. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, aprender más bien, si tú quieres, no sé, comenzar a vender cosas en un mercado y demás, bueno, pues necesitas integrarte dentro de las prácticas aritméticas, matemáticas de esa comunidad para que te puedas desempeñar adecuadamente ahí. De lo contrario, pues no vas a poder integrarte. ¿Por qué? Bueno, porque es capital y vital dentro de un mercado, por ejemplo, el uso determinado de la aritmética y demás, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy interesante que analizar aquí es cómo al final del día de esta reflexión sobre las matemáticas y aunado a lo que vimos en la sesión anterior sobre el espacio gramatical, Wittgenstein va a terminar por inclinarse a decir
que no solamente las matemáticas es un instrumento normado que se usa en ciertas prácticas, sino que también lo va, pues no digamos que a generalizar, sino que digamos que va a utilizar estos mismos conceptos para observar cómo el lenguaje también es una cuestión, o sea, el significado del lenguaje es una cuestión normada a partir de los usos del mismo en actividades concretas. Esto lo iremos viendo, por ejemplo, en las observaciones que hace Wittgenstein a la rama dorada en la próxima sesión. Pero tengan presente en el radar esto. Y también tengan en el radar otra cosa muy importante que se va a dejar entrever en el término gramática a partir de las observaciones que hace Wittgenstein con respecto a los fundamentos de las matemáticas. Esto que es muy importante y que le señalo es sobre la naturaleza misma del término gramática en el pensamiento de Wittgenstein, que es completamente diferente al uso coloquial que se le da a gramática, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Digamos que coloquialmente gramática, ¿no?, refiere como a las reglas que da la RAE, o sea, la Real Academia Española, sobre cómo escribir ciertas palabras, sobre cómo conjugar verbos, etcétera, ¿no? Esa es como la noción coloquial que se tiene de gramática, pero en Wittgenstein no solamente refiere a una cuestión pues de así como tipo RAE de construcción de las palabras y demás, no, sino que en Wittgenstein gramática refiere al uso normado y cómo este uso normado del lenguaje cambia nuestros comportamientos y nuestras actividades, y también cómo esas actividades están influyendo constantemente en los usos de ese mismo lenguaje. Entonces digamos que en su primera aparición de regla gramatical ya en este contexto del pensamiento sobre las matemáticas de Wittgenstein, observamos esa relación que existe entre cómo las reglas están influyendo en el uso de los términos, porque detrás de estas reglas hay unas prácticas muy bien determinadas, que justo son estas prácticas que dan estas reglas. Entonces yo les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con respecto al lenguaje, ¿no? Y es para que entendamos esta diferencia entre gramática en términos de Wittgenstein y la gramática en términos coloquiales. Por ejemplo, aquí en México, ¿no?, tenemos al presidente AMLO, y él, curiosamente, él introdujo un nuevo término a nivel nacional para referirse pues a cierta clase opulenta, que tiene muchos privilegios, etcétera, ¿no? Entonces él los llama fifís. Entonces es un término muy chistoso porque ya existía en Tabasco, ¿no? Pero pues él, pues justo como es tabasqueño, lo único que hizo fue generalizarlo, por así decirlo. Pero no solamente lo generalizó, digamos que ese término, por ejemplo, lo pudo introducir él a nivel nacional porque justo las prácticas así se lo permitieron. Es decir, a partir del cambio dentro de nuestras prácticas es cuando se da la posibilidad de usar los términos de forma diferente. Entonces, a lo mejor antes aquí en México, a esta clase social opulenta, con muchos privilegios, le decíamos de otra forma. Pero justo como a partir de que él, ¿no?, AMLO, ganó la presidencia en 2018 aquí en México, a partir de ese momento, el hecho de que él introduzca nuevos términos, te habla de que las prácticas nuestra manera de relacionarnos con estas clases opulentas cambió. Y es por eso que se pueden introducir nuevos cambios en el lenguaje. Y él introdujo un nuevo cambio en el lenguaje de esta manera. Entonces, vean, esto en sentido wittgensteiniano nos habla justo de este cambio en el uso del lenguaje, que pues fue impulsado, fue introducido por AMLO, pero que detrás de él se esconde pues una serie de prácticas que se están modificando, y en este sentido eso es lo importante al final del día dentro de la observación gramatical del propio pensamiento wittgensteiniano, las prácticas. Y es gracias a estas observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas que la noción de gramática jaló, por así llamarle, la idea de las prácticas, la idea de observar las prácticas para entender los usos del lenguaje y a su vez para también entender los cambios del propio lenguaje, ¿no? Entonces, este ejemplo nada más lo cito
para que vean esa relación, ¿no? Entre prácticas y reglas, prácticas y reglas. Es muy importante que lo tengan en mente para cuando ya lleguemos a las investigaciones filosóficas, ¿sí? Bueno, entonces, aquí ya comenzamos con esta génesis. Ahora, dentro de las observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas, Wittgenstein llega al peculiar problema de cómo seguir una regla, cómo sigo una regla. Y entonces es muy interesante, por ejemplo, ¿no? Se los voy a explicar esta manera de entender cómo seguir una regla con un ejemplo muy coloquial y muy cotidiano para que vean la dificultad a la que se va a enfrentar el pensamiento de Wittgenstein y que en muchos sentidos delimita y da una nueva tonalidad al pensamiento del segundo Wittgenstein. Bueno, cuando ustedes observan a los niños que están aprendiendo matemáticas, digamos a los niños de educación elemental, ellos pues justo comienzan a hacer cuentas y a seguir ciertas instrucciones que les dejan sus profesores de primaria, ¿no? Para la tarea y demás, ¿no? Entonces, verán que sucede un fenómeno muy curioso cuando los niños comienzan a aprender a seguir estas reglas matemáticas. De pronto, dentro de sus propios ejercicios de aritmética, estos niños comienzan a hacer cálculos, comienzan a hacer operaciones y de pronto ellos realizan ciertas sumas de manera incorrecta, pero ellos creen que están haciendo la suma de manera correcta porque ellos creen que aprendieron cómo seguir una regla. No es hasta que el niño va con la maestra o con su maestro de primaria y que los corrige que ellos comprenden dónde está su error y comprenden que en realidad no estaban siguiendo la regla. Y de esta forma pues los siguen educando hasta que ellos aprenden a seguir pues la regla matemática correcta, la regla aritmética correcta. Pero bueno, este tipo de ilusión, vamos a llamarlo así, que está presente en los niños, de que cuando ellos están aprendiendo matemáticas, creen que de pronto están haciendo todo el tiempo las operaciones correctas y no es hasta que tú revisas y te das cuenta que pues varios de sus cálculos, varios de sus sumas y restas están mal, que te das cuenta que pues no, que de hecho el niño no está siguiendo una regla, pero desde su perspectiva el niño cree que sí está siguiendo unas reglas. Este tipo de fenómenos inspiran a Wittgenstein a plantear el problema de seguir una regla, y es un problema que surge propiamente de las matemáticas. Es decir, si convencionalmente las reglas de las matemáticas son lo que nos permiten a nosotros no solamente a aprender a sumar o a sumar en sí mismos, sino que también nos dan estos criterios a partir de los cuales tú puedes decir quién está sumando mal y quién no está sumando bien, justo por esta cuestión de las reglas aprendidas en comunidad. La pregunta aquí es, ¿cuándo nosotros desde la primera persona podemos distinguir cuando seguimos una regla y cuando no? Porque noten lo siguiente, en el ejemplo del niño fue a posteriori, fue hasta que se involucró la maestra y que le dijo, ¿sabes qué? Pues estas sumas están mal, o fue hasta que nosotros nos involucramos a posteriori que el niño se dio cuenta. Entonces, así es como se comienza a germinar el problema de seguir una regla. Esto es prototípico porque en las investigaciones filosóficas el problema de seguir una regla es esto que les acabo de explicar y más. Es más complejo, se involucra con la cuestión de la interpretación, también con la cuestión de la primera persona, de la segunda persona, del yo. Ya lo iremos viendo conforme avancemos en las sesiones. Pero este es el germen prototípico del problema de seguir una regla. Acuérdense, un niño cuando está haciendo sus problemas de matemáticas que le deja su maestra o su maestro de primaria en la escuela, él cree que está siguiendo las reglas al momento de realizar las operaciones. Pero resulta que desde esa perspectiva el niño no puede distinguir cuando sí está haciendo algo correcto y cuando no. Él cree que siempre está siguiendo una regla. Y eso nos dice muchas cosas sobre nuestro comportamiento lingüístico cuando Wittgenstein aplica el problema de seguir una regla a las cuestiones del uso del lenguaje, porque ¿qué nos dice? Que nosotros podemos creer todo el tiempo que siempre estamos hablando correctamente, que siempre estamos siguiendo las reglas. Ese es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque nos lleva al lenguaje privado, ¿sí? Como yo se los expliqué en videos anteriores, el problema del lenguaje privado imposibilita la idea de un lenguaje público en el que exista un criterio compartido, en el que todos podamos
darnos a entender y también corregirnos a nosotros mismos. Entonces, tengan presente eso, esos problemas ya están aquí gestándose. Al final del día, en este periodo de pensamiento, Wittgenstein va a apelar a la práctica misma, va a terminar por decir algo así como, ¿sabes qué? Es por la misma práctica de la matemática que el problema de seguir una regla no se da. Es decir, el niño al final del día va a aprender a sumar, a restar en la misma escuela, por si quiere, por si él gusta o desea salir de la primaria, tiene que aprender eso. Entonces no es tan problemático al final del día. Pero, por ejemplo, podrías generalizar el problema a comunidades y se vuelve un poco más profundo cuando nos metemos a la interpretación. Ya iremos ahondando al respecto. Ahora, respecto a la crítica que realiza Wittgenstein a Gödel, bueno, pues déjenme comentarles que para comenzar, Wittgenstein, pues siempre que se habla en realidad con un gödeliano o con un filósofo de las matemáticas respecto a la crítica que realiza Wittgenstein a Gödel, pues no suelen tomarla muy en serio. ¿Y por qué no suelen tomarla muy en serio? Bueno, pues porque consideran estos gödelianos o estos filósofos de las matemáticas que lo que en realidad está haciendo Wittgenstein es dar una evasiva a los teoremas de la incompletitud, tal que pues a lo mejor esa evasiva lo que trata de darnos a entender es que Wittgenstein no comprendía como tal a Gödel. La verdad es que pues es gente que yo considero que pierde de vista que, por ejemplo, Wittgenstein era un ingeniero y que más allá de si comprendió o no comprendió a Gödel, etcétera, lo que está tratando de hacer Wittgenstein o lo que les va a tratar de decir a Gödel, como ahorita vamos a ver, es tus teoremas pueden que sean correctos, ¿sí? Pero al final del día son vacíos. Ahorita vemos por qué. Entonces, primero vamos a hablar de una manera muy general. No puedo meterme muy a fondo en la demostración de los teoremas de incompletitud de Gödel, porque pues me voy a desviar por completo del objetivo de este curso. Después, más adelante, a lo mejor doy un curso sobre filosofía de las matemáticas y con mucho gusto pues nos metemos a Gödel, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahorita es nada más así como darles una explicación muy general sobre el pensamiento de Gödel, no, bueno, más bien sobre estos teoremas de incompletitud de Gödel para avanzar a lo que nos importa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dicen estos teoremas de incompletitud? Bueno, para empezar, nos dice que ninguna teoría matemática descriptiva sobre naturales, aritmética y sus propiedades en general de la aritmética puede tener dos propiedades muy importantes para un matemático, que es que pueda ser consistente y que pueda ser completa. ¿Qué significa que sea consistente y completa? Bueno, consistente, decimos que una teoría aritmética es consistente cuando no hay contradicción en sus axiomas principales. Ajá. O no se sigue alguna contradicción de estos axiomas, ¿de acuerdo? Y decimos también que una teoría matemática es completa cuando todas sus proposiciones se pueden demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dicen los teoremas de Gödel? Hacia grandes rasgos. Que si tú tienes una teoría matemática que es consistente, entonces no todo lo vas a poder demostrar. Al menos una cosa, por ejemplo, no vas a poder demostrar. Esa misma consistencia, la propiedad de la consistencia, en un nivel metalógico. Sobre lo metalógico ya hablé en la primera sesión del curso de filosofía del lenguaje. Entonces, por si tienes alguna duda ahí al respecto, podrías verlo, ¿no? Cuando hablé de metalenguajes. Bueno, entonces, y ahora, y si nos vamos a la inversa. Si una teoría puede demostrarlo todo, entonces no es consistente, ¿sí? Esto es un poquito más complejo, más difícil de entender, porque pues tú podrías decir intuitivamente que sí, ¿no? O sea, si una teoría matemática lo puede demostrar todo, pues cómo no va a ser consistente. Pero, por ejemplo, pues al menos no va a poder demostrar su propia consistencia también a un nivel de metalenguaje muy complejo. Pero bueno, eso es básicamente lo que nos dicen los teoremas de incompletitud de Gödel. Y esto es un golpe muy fuerte. En realidad lo consideran así los historiadores de las matemáticas y los filósofos de las matemáticas. Es un golpe muy fuerte porque no van porque le da por completo en la torre o destruye el proyecto logicista primordialmente de Russell, en el que se trataba de fundamentar a la matemática en la lógica. ¿Por qué lo destruye? Bueno, pues porque básicamente no puede al final del día con una teoría
de lógica de primer orden, demostrar toda la aritmética. Si es que esa teoría si es que esa lógica a nivel de axiomas no se contradice internamente, ¿sí? No vas a poder demostrar todas las matemáticas. Ajá. Por eso es muy fuerte para el proyecto del logicista de Russell y en general en términos para el proyecto de Hilbert, que también trataba de encontrar un fundamento en la matemática, en la lógica y un montón de consideraciones formalistas más complejas. Como les digo, este es un tema de filosofía de las matemáticas. Aquí lo importante es entender esto, ¿no? Que según Gödel, según estos teoremas de incompletitud, tú no puedes tener una teoría matemática que sea consistente y completa al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Aquí lo interesante es lo siguiente. Para Gödel, si una proposición no es demostrable, o sea, es indemostrable, se convierte en automático en indecible. Y por supuesto que esto en realidad es lo que le causa ruido a Wittgenstein, ¿no? ¿Por qué es indecible una proposición que es indemostrable? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es que, por ejemplo, en términos del propio formalismo o del propio logicismo de un Russell o de un Hilbert, etcétera, pues si no puedes demostrar algo, entonces no puedes como describir sus propiedades y por eso sería como indecible. Ajá. Pero en realidad no tiene mucho sentido. Por ejemplo, eso es como un primer acercamiento así a puras vistas, ¿no? Que hace Wittgenstein. Como que tú no tiene sentido que tú digas que si una proposición es indemostrable, sea indecible. ¿Por qué? Porque lo indecible es justo aquello que no se puede decir. Entonces, si es una proposición que no se puede decir, entonces ni siquiera podrías decir que es un indemostrable. Espero que eso sí se entienda. Si no, pues dime aquí abajo en la caja de los comentarios si no. Entonces, de primera instancia, ya, suena mal los teoremas de incompletitud, ¿no? Ahora, pensemos en la crítica pues más fuerte que hace Wittgenstein a los teoremas de Gödel, a estos teoremas de la incompletitud. Wittgenstein va a terminar diciendo o va a terminar analizando que los teoremas de Gödel no dicen nada, pero esta crítica no es en un sentido formal, no es una refutación matemática. Entonces, en ese sentido, por eso a lo mejor algunos matemáticos o algunos filósofos de las matemáticas o gödelianos no le toman mucha importancia a lo que dice Wittgenstein sobre Gödel, pero es muy interesante por esto, ¿no? O sea, imaginemos lo siguiente. Si tú vas con la señora del mercado, ¿no? La que te vende frutas, verduras, etcétera, y tú le dices, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, señora? Es que, pues, la aritmética que usted está usando, si es consistente, no va a poder demostrar ciertas operaciones básicas que usted hace, como por ejemplo, no sé, no sé, algo así como una resta simple, ¿no? Como vender una sandía a 50 pesos y a un comprador que le da un billete de 100, ¿no? No va a poder hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Bueno, pues ¿qué diría la señora? No, pues claro que sí, sí puedo, ¿no? Y saca a lo mejor su hojita y una hojita de papel y ahí te demuestra, ¿no? Claramente, pues la señora no se va a aventar una axiomatización de la aritmética o algo así como haría, no sé, un doctor en matemáticas o alguien bien enclochado con respecto a filosofía de las matemáticas. No lo va a hacer, pero aquí lo importante es notar cómo en casos muy concretos jamás a la señora se le va a presentar un problema como lo estipularía al final del día los teoremas de Gödel, y eso es que los teoremas de Gödel son universales. Pareciera que jamás la señora en su vida cotidiana se va a enfrentar a una proposición indemostrable a nivel matemático. Entonces, en realidad por eso Wittgenstein pensaría que los teoremas de Gödel no dicen nada. No dicen nada, por ejemplo, de las operaciones cotidianas que haría una señora como la del mercado. ¿Por qué? Porque en su vida práctica y cotidiana jamás se va a encontrar con una proposición indemostrable, ¿sí? Ahora, tú te vas con Elon Musk, ¿no? Y claro, pues él no construyó los cohetes, ni los Teslas, ni nada por el estilo. O sea, digamos que no es alguien que aplica a nivel de la ingeniería las matemáticas, ¿estamos de acuerdo? Pero digamos que Elon Musk
pues es una persona que a lo mejor usa otro tipo de matemáticas un poquito más complejas para invertir en la bolsa, qué sé yo, estadística, probabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces tú podrías decir de pronto, él a lo mejor, bueno, con sus matemáticas sí se puede encontrarle él alguna proposición indemostrable. Ok, va. Pero aquí el detalle es, ¿qué haría en realidad Elon Musk dentro de dentro de sus prácticas con la matemática en el mundo empresarial? O sea, si se encontrara él con una proposición indemostrable, ¿frenaría todas sus operaciones bursátiles? Pues pareciera que no. O sea, al final del día parece que Elon Musk le puede dar la vuelta a esas operaciones bursátiles, porque justo lo bursátil no es puramente matemático, puede aplicar otro tipo de estrategias, a lo mejor especula en el mercado, a lo mejor causa, no sé qué, un boicot social para devaluar alguna moneda, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, digamos que en la práctica también matemática de Elon Musk nunca se va a encontrar como problemático a una proposición matemática indemostrable. Entonces, también incluso en el caso de un Elon Musk que use matemáticas de un alto nivel, pues los teoremas de Gödel al final del día en las prácticas de un personaje como Elon Musk terminarían por no decir nada. Entonces en eso consiste la práctica, perdón, la crítica que hace Wittgenstein a Gödel, a los teoremas de Gödel. Tus teoremas no dicen nada porque en la práctica jamás nos encontramos con proposiciones indemostrables, ¿sí? Y en ese sentido, no es tanto digamos, porque algunos intérpretes de Wittgenstein hacían leído la crítica de Wittgenstein a Gödel, como, ¿sabes qué? Es que Wittgenstein tiene un enfoque práctico a las matemáticas y Gödel es demasiado abstracto y Wittgenstein se opone a eso abstracto. No, sino que lo que trata de decir Wittgenstein, a mi consideración y a mi lectura, basado en un librito que ahorita les voy a enseñar, es Wittgenstein lo que le dice a Gödel es: tus teoremas no son universales o no son lo suficientemente abstractos al final del día, porque en las prácticas cotidianas jamás se va a presentar algo como lo que tú estás diciendo de proposiciones indemostrables. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Y claramente pareciera que a lo que está apuntando aquí Wittgenstein al final del día es: hagamos matemáticas centradas en este mundo práctico, en estos casos concretos, en estas prácticas, ¿sí? Lo cual no significa que dejes de hacer pues matemáticas con un lenguaje abstracto como lo haría Gödel, no, sino que haz matemáticas centrados en estos casos concretos. Y entonces podríamos decir que aquí hay una postura de un pluralismo matemático a partir de Wittgenstein. Es la idea, el pluralismo de que hay diferentes maneras de hacer las matemáticas, no te tienes que casar con algo tan abstracto, tan universal, etcétera. Y eso no necesariamente raya en el convencionalismo, porque pues un pluralista no siempre va a aceptar que las matemáticas sean convencionales. Algunos pluralistas lo que hacen es: sí, la matemática es universal, pero para las prácticas concretas yo recorto cachos de la matemática. Algo así por el estilo, ¿no? Bueno, entonces esa es la crítica, grosso modo, ¿no?, explicada, que podríamos decir sobre qué hace Wittgenstein a Gödel, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir esta sesión, yo les recomiendo este libro que ven ustedes en pantalla, en donde, bueno, pues es la primera parte del extenso y grandísimo comentario analítico que hace Baker y Hacker a las investigaciones filosóficas. Y es muy importante esta primera parte, porque aquí Baker y Hacker relacionan conceptos del periodo intermedio con partes importantes e interesantes de los primeros pasajes de las investigaciones filosóficas. Entonces, si ustedes quieren, pueden consultarlo. Yo les prometo y les juro, se los firmo con sangre, que no van a encontrar una interpretación más fuerte, más sólida sobre las investigaciones filosóficas que pues la que esté presente en este comentario analítico de muchos volúmenes de Baker y Hacker. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos hasta la próxima.